pues ya la bienvenida dentro de nuestra sección Participa en el plató de Córdoba TV a María Jesús Monedero y a Isabel Reyes. Bienvenidas a las dos, muy buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. María Jesús es responsable de comunicación de Amnistía Internacional en Córdoba e Isabel Reyes, coordinadora de Amnistía Internacional en Córdoba desde hace, no sé si poquito, mucho tiempo, pero estamos iniciando, ¿no? Un par de semanas. Un nuevo ciclo. Sí. ¿Qué tal, Isabel? ¿Cómo lo llevas eso? Bueno, bien. En realidad en el grupo tenemos el trabajo bastante distribuido y cada uno sabe lo que tiene que hacer y bueno, simplemente había que renovar el cargo y teníamos que poner un nombre y dije, bueno, pues poner el mío, si en realidad voy a seguir haciendo lo mismo y el resto de los compañeros también. Muy bien, bueno, pues entonces esperamos verte a menudo por aquí, igual que a María Jesús, a quien le agradecemos que siga acompañándonos más de medio siglo manteniendo, avivando esta llama de esperanza que es el emblema de Amnistía Internacional, ese pabilo que no deja de arder, iluminando este mundo que, como creyó ya su fundador, el abogado británico Peter Benenson, puede cambiar, pero no va a cambiar solo. Un mundo para el que siguen siendo demasiados los presos olvidados, pero en el que, por desgracia, hay víctimas muy diversas por las cuales continuamos alzando la voz. Isabel, María Jesús, al menos la ilusión no mengua, ¿verdad? Sigue el trabajo adelante y, como me comentabais antes de entrar en directo, pues hacen falta muchas manos y muchas personas. Detrás de vosotras hay todo un equipo, una gran familia, ese grupo local, ese grupo de Córdoba que hace posible el trabajo de Amnistía Internacional aquí, ¿no? Sí, bueno, efectivamente nuestra misión es un poco también el primer artículo de Peter Benenson, como te he comentado alguna vez, es los prisioneros olvidados, y yo pienso que aunque ahora hay campañas como bueno, esta que traemos aquí de Mi cuerpo, mis derechos, que tiene una proyección mayor porque bueno, mucha gente se ve muy identificada, nosotros siempre todos los grupos trabajamos por casos, diríamos que si no los trabajáramos nadie los conocería. Igual que el grupo de Córdoba, que tiene una aldea palestina, tiene Nurmeme Yassin, que el año pasado presentamos el cuento y es muy, muy olvidado. Esta vez, con esta exposición que hemos organizado, estamos trabajando por las mujeres de Wosa, que ahora Isabel os podrá hablar un poquito más, que bueno, también Zimbabue es un país que lo vemos lejos, pero bueno, hay que estar ahí apoyando, porque hay una lucha que hasta que no te metes en ello, dice, yo no sabía ni que esto existía, y bueno, es muy importante, ¿no? Y luego, permíteme que haga alusión a una carta que ha salido en el periódico esta semana, que un colaborador la ha hecho, porque estamos ahora viviendo un mes de colaboración con Japón, todos nos sentimos muy cerca de Japón, pero Japón tiene pena de muerte y tiene un prisionero que lleva como 50 años en prisión, que ha cumplido 70 años, y un colaborador y socio escribió una carta recordándolo este fin de semana, y como una persona que pueda ser olvidada, quiero también recordarlo, aunque es un caso que lo lleva la red de pena de muerte y el grupo de Donosti. Y bueno, ya te puedo hablar un poquito más de Wosa. Bueno, pues sí, efectivamente, vamos a hablar ahora mismo de Wosa, como decía María Jesús, la defensa de presos de conciencia o encarcelados injustamente se abría muy pronto a otras muchas vidas y colectivos discriminados, desamparados incluso por la ley, algo que ha posibilitado que en el año 77 Amnistía recibiera ese Premio Nobel de la Paz y un año después, coincidiendo además con la llegada a España el Premio Derechos Humanos de las Naciones Unidas, 53 años desde su fundación, muchísimo tiempo ya funcionando en nuestro país, y ahora bueno, vamos a presentar la campaña, ¿verdad?, que lleváis en las camisetas, pero como bien decía María Jesús, Isabel, pues esta iniciativa a partir de Wosa, queremos estar muy cerca se preguntarán nuestros espectadores, ¿qué es Wosa, verdad? No solo es un acrónimo de Mujeres en Zimbabue en pie, como podríamos traducirlo a partir del inglés, sino que en Ndebele, lengua autóctona del país, significa adelante y da nombre a un movimiento ciudadano de mujeres nacido hace muy poco, en 2013, pero que ya, pues, o en 2013 o hace... 2003, perdón, sí. Pero que sin embargo, pues ya se ha encontrado, ¿no?, con esa respuesta desagradable, atronadora, por parte del poder, y que sin embargo nos da una lección. Nuevamente esas mujeres se vuelven una y otra vez a poner en pie, ¿no? Sí, Wosa significa eso, adelante. Son una asociación de mujeres de Zimbabue en pie, y llevan desde el año 2003 pues sacando a la luz también muchos temas que les conciernen a ellas, temas cotidianos. No solo son mujeres, empezaron siendo un colectivo de mujeres
que intentaban dar voz en comunidad a lo que las mujeres individualmente no se atrevían a decir por temor, porque, en fin, levantar la voz puede ser peligroso en determinados países. Pero en un principio eran solo mujeres, pero poco a poco se han ido uniendo también hombres, sobre todo hombres jóvenes, y desde el 2006 existe también una ala de WOZA, de la Asociación de Mujeres, que se llama MOZA, que es Hombres de Zimbabue en Pie. Y bueno, ellas, su forma de trabajo es fundamentalmente estrategia de no violencia. Realizan campañas con sus demandas al gobierno para mejorar la situación del país, de la gente normal del país. Hacen manifestaciones, marchas también reivindicando determinadas cosas en fechas señaladas. Y en sus reivindicaciones pues se implica mucha gente, van las mujeres, hombres, van los niños, y están siendo muy reprimidas por la policía. De hecho, hay un porcentaje muy elevado de manifestantes, hombres, mujeres y niños, que son apaleados en esta marcha. Son marchas pacíficas y ellas simplemente tratan de denunciar y exigir sus demandas de justicia social. Y son muy reprimidas, son llevadas bajo custodia policial y son apaleadas, heridas y bueno. Paradigmática, ¿no? Esa marcha anual de los días 13 y 14. A mí me parece que ellas son unas mujeres muy valientes y que debemos tomar ejemplo, porque a pesar de lo que están sufriendo, ellas siguen reivindicando la justicia social y una mejora para el pueblo de Zimbabue, y siguen adelante a pesar de que corren el riesgo cuando salen en sus marchas de ser apaleadas. No sé, yo muchas veces me planteo, si yo corriese ese riesgo, yo no estoy segura de si me atrevería a salir, me lo pensaría mucho. Y para mí ellas son un modelo de fuerza y de empoderamiento de la mujer, que es también otra de sus reivindicaciones. Tratan de dar poder a las mujeres para que se levanten y reclamen lo que es de justicia en Zimbabue. Y bueno, también no solo salen a la calle con sus marchas, sino también hacen informes, hacen estudios de cuál es la realidad del país. Y otra cosa que a mí me llamó mucho la atención y además me resultó muy agradable es que ellas son activas en el sentido de que hacen consultas populares con el sistema de consultas participativas. Hacen un montón de reuniones por comunidades y le preguntan directamente a las personas del pueblo qué es lo que desean para su país. Entonces, con todas estas consultas de cientos de reuniones y una labor muy grande, muy larga, han elaborado un documento básico que se llama la Carta del Pueblo, que bueno, si la lees es una preciosidad, porque son reivindicaciones muy fuertes las que hacen, con mucha serenidad. Está escrita de una forma muy, no sé, como muy entrañable, muy cercana, y es un documento que, vamos, comparable con la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y son lo que ellas piden, y piden cosas sencillas y cosas muy grandes. Y además fruto de un trabajo, como decías, de investigación, de intercambio continuado desde enero de 2006. De mucha gente implicada. Que además nos manda un mensaje muy claro, y es que estamos en un momento clave, ¿verdad? Para Zimbabue es momento de dar ese paso adelante, ¿no? Sí, porque ha habido, bueno, elecciones, ahí están un poco... Yo quería señalar también que ese sentido, esas marchas pacíficas, el que escoja lo del día de San Valentín y regalen rosas, que por eso nosotros en la exposición, que claro, es un poco complejo porque ahí ligamos varias cosas. Surgió la idea de visibilizar, porque es lo que decimos, nosotros sacar a la luz cosas que no conoces. Nosotros mismos en el grupo no habíamos oído jamás hablar de estas mujeres hasta que llegó el caso. Entonces, eso de que repartan rosas nos parece algo muy simbólico de esa voluntad pacificadora. Entonces, la idea de hacer esa exposición, ligarla al 8 de marzo, luego coincidió el lanzamiento de la campaña, coincidió la implicación de Urban Meeting, que hicieron un montón de rosas, las rosas se las regalan a los artistas, está ahí, está en alguna de las fotos. Nos parecía muy importante, ¿no? Porque están haciendo ese trabajo muy básico, siempre desde una perspectiva no violenta, pero de ir haciendo avances sociales y de apoyo. Y claro, nosotros hemos mandado una carta con que íbamos a hacer la exposición, se la hemos mandado a ellas, se la hemos mandado al embajador de Zimbabue, que está en París, porque no hay embajador en España, es una embajada para 3 países, y bueno, pues nos parece el movimiento, nos parecía que encajaba muchísimo con el día 8 de marzo, y bueno, la manera en que tienen estas personas de protestar.
Sí, además su estrategia de trabajo es muy parecida a la de Amnistía, consiste en la movilización de la gente corriente y que demanden cosas que son justas. Luego además tiene un lema muy bonito que se llama "El poder del amor puede conquistar el amor al poder". Entonces pues también nos resultaba muy llamativo y con mucho significado, y el tema de las rosas. Y bueno, todavía hoy no podemos son unas mujeres que enganchan. Visitar. Estamos ya casi sí, cerrando la sala Mateo y Nuria, claro, ¿verdad? Hoy prácticamente mañana por la mañana, porque claro, es que demasiado, que con no demasiado tiempo nos hicieron un hueco, incluso pues había previsto unos trabajos de alumnos que luego al final se incorporaron más o menos a la exposición. Sí, y en claro, realidad, bueno, es que sí, ahí se está viendo la rosa, eso. Sí, la exposición ya tenía esa sala proyectada, una exposición por parte de los estudiantes del Mateo y Nuria, y bueno, ahí hicimos como una mediación y una colaboración entre la escuela y nuestra propuesta, y al final pues nuestros artistas expusieron su obra, trabajaron sobre el tema específico de WOSA, del empoderamiento de la mujer. Más de la veintena de artistas que se han sumado a esta iniciativa. Sí. Y luego también el ciclo de ilustración de los chavales que estaban estudiando el ciclo de ilustración también hicieron una propuesta, un trabajo en clase, y dentro de la evaluación tenían que trabajar lo que son las veladuras con óleo, y la temática para hacer ese trabajo de clase fue la belleza de la mujer africana, entonces complementaba estupendamente con la exposición. Y ahí estamos viendo... Sí, esas son algunas de las trabajos de los alumnos que estaban puestos en un lugar aparte, y la verdad que son bastante interesantes, pues, dan una perspectiva muy amplia. Y bueno, queremos agradecer por supuesto muchísimo a la escuela que nos hiciera este esfuerzo, pero claro, ellos tienen su programación, nosotros contábamos con que hubiéramos podido estar mañana y tarde, pero hay que montar otra exposición, necesitan tiempo, vosotros tuvisteis 2 días prácticamente montando esto, y bueno, y por supuesto a todos los artistas, las Urban Knitting, y bueno, eso ha tenido ese sentido un poco colectivo que es tan interesante, de una colaboración entre sectores diversos que todos aprendemos de todos y todas, vamos. Sí, la verdad es que se ha implicado muchísima gente, esto es posible gracias a mucha gente. Maravilloso este formato además, ¿verdad? Este soporte, el arte como cauce para concienciar, para enseñar, algo que además practicáis mucho en Amnistía Internacional, ya lo vimos en el mes de febrero, durante la Semana de la Solidaridad en el Instituto de Enseñanza Secundaria Gran Capitán, y es que la actividad en los centros escolares, en la universidad, es intensísima, ¿no? Llevamos ya unos meses de mesas informativas, de recogida de firmas, en fin, eso durante todo el año es ya, digamos, algo en paralelo, ¿no?, al resto de las campañas y de iniciativas puntuales que va presentando el grupo de Amnistía, ¿no? Bueno, tú estabas en el Gran Capitán y precisamente esa exposición estuvo allí, ¿no? Estuviste en la Semana de Solidaridad, dando los talleres, ¿no? Del grupo. Yo elaboré un material didáctico para que los estudiantes en los distintos grupos visitasen la exposición, pero yo no la guié porque soy responsable de dar talleres en todos los centros donde nos los demandan, y bueno, pues no coincidí, pero sí el profesorado a través de vicedirección, pues sí tenía una información que habíamos elaborado previamente, y cuando iban a ver la exposición los chavales, pues trabajaban el tema en función del material educativo que habíamos elaborado. Y bueno, ahí se contaba un poco pues la historia de nuestro grupo, cómo surgió, un poquito pinceladas de Amnistía Internacional y las actividades y las campañas en las que hemos venido participando. Y bueno, ahora afortunadamente pues tenemos un grupo bastante salado y numeroso, y bueno, pues podemos abarcar más cosas que a lo mejor otros años que hemos estado más flojillos, ¿verdad? Bueno, muchas veces también eso, vamos a los institutos, a las facultades, y a lo mejor eso no tiene una repercusión tan directa, porque hay veces que sí estamos en la calle, pero claro, también llegas a un público que a lo mejor no va a pasar por otro lado, y como yo digo muchas veces, tú no sabes luego en un futuro lo que alguien va a quedarse pensando, porque también en el Año Nuevo Chino, pero también fue un día específico, como tenemos un preso chino, pues claro, hicimos unas tiras, estuvimos en la Facultad de Ciencias de la Educación, no eran buenas fechas porque era época de exámenes, pero bueno, se acercan 10, 15 personas que no han oído jamás hablar de nuestro preso, aunque hayamos estado en todas partes. Dices, bueno,
alguien de aquí, una persona o dos, en un momento pues querrá saber más y bueno, se implicará de alguna manera. Y yo creo que hay que estar en los sitios, ¿no? Claro, sí, en los centros educativos donde yo voy a dar los talleres, hay una de las sesiones que lo que trabajo es escribir una carta por Nur Mehmet al gobierno chino. No olvidamos, ¿no? A ese autor al que tenemos apadrinado, además, ¿no? Sí, igual que Wosa, pero claro, Wosa a veces es un poco más, diríamos, gratificante, porque tú ves que hay noticias, que eso tiene el problema de estos presos chinos, es que es un hermetismo tal que entonces jamás se contesta en una carta, jamás ninguna autoridad, pero bueno, hay que seguir precisamente porque es nuestra misión dar a conocer personas que no salen en ningún lado, ¿no? En el Instituto Alaquén II también estuvimos usando las tiras chinas para recoger, en este caso estuvimos recogiendo dibujos, porque tenemos la dirección de la prisión donde está Nur Mehmet y a mí se me ocurrió que, no sé, que podríamos enviarle dibujos de ánimo, quizás una carta pues más difícil para él entenderla. Y ahora me ha comentado una profesora que tiene ya los dibujos terminados y estamos pensando en enviarle un paquete de dibujos para levantarle el ánimo. La causa de Nur Mehmet, que no se nos olvida, por supuesto, también pidiendo la liberación del premio Nobel chino, la situación de los niños y niñas soldado. Por desgracia nos sobran los motivos para seguir divulgando ese mensaje, como decíamos, en institutos como los que hemos nombrado, también en Ciencias de la Educación, en la facultad. Estuvisteis en enero e incluso a Córdoba, por nombrar otro de los hitos de estos últimos meses. Llegaban dentro del maratón de casos por la libertad de expresión, métodos de represión, expulsión de comunidades enteras. Pues a finales del año pasado, me parece, pues nos traíais el testimonio de dos miembros de Navi Salem, de Palestina, efectivamente, dentro de Palestina, y eran Iyad Tamimi y Ata Tamimi. Ellas, lo comentábamos antes de entrar en directo, son una de esas ocasiones... Son dos hombres, si es que el nombre también, antes de comenzar el directo lo decíamos, nos muestra no solo ya la vivencia que podamos traer desde allí, sino in situ, en primera persona, el testimonio, la experiencia brutal, ¿no?, que viven estas personas simplemente por alzar la voz, decir lo que piensan y hacer valer sus derechos, ¿no? Bueno, pues de eso, por cierto, si tenemos un vídeo que podemos traerlo algún día. Claro, fue una gira que hicieron, que además en estos casos, como están en territorios ocupados, pues tienen muchos problemas con los visados. Entonces tenemos que estar organizándolo todo sin saber hasta una semana antes si van a llegar o no. Teníamos problemas, pero bueno, fue en torno al 10 de diciembre, pero unos días después, a raíz de una entrevista que me hicieron en la radio, pues nos surgieron y de un contacto con plataformas de apoyo a Palestina, porque uno de ellos hablaba un poco de inglés, pero el otro solo árabe, y la charla requería una traducción. Y decía, no es posible, y bueno, eso nos permitió contactar con una familia también palestina en Córdoba, con mucha más gente. Fue muy interesante. La charla, desgraciadamente, no tuvo tanto público, pero tampoco podíamos escoger el día. Ese día coincidía con actos en la biblioteca, con actos en todas partes. Pero colgamos el vídeo también nosotros en la página web, en la página de Facebook. De alguna manera mucha gente se enteró de que existía esta aldea. Yo misma no sabía que existía esta aldea. Y es una aldea que está sufriendo una represión muy brutal. Se está utilizando a los niños para capturar, de eso me enteré en la charla, prácticamente para capturar a los padres. Y entonces yo pienso que fue una experiencia interesante, porque además nos permitió estar todo el día con ellos, saber un poco sus condiciones, contactar con estos traductores, mantener el contacto más adelante. Y bueno, quien quiera saber un poco más, el enlace con el vídeo de la charla está en nuestra página web, en nuestra página de Facebook, que poniendo Amnistía Internacional Córdoba es la forma más rápida de acceder, porque somos conscientes, como hablábamos antes fuera de micro, que hay muchísimas actividades, y yo cuando veo que no hay mucho público, yo lo considero lógico. Yo misma no voy a muchas cosas que me interesan, pero siempre procuramos luego tener esa información disponible para quien en un momento ha oído algo y dice, bueno, fue una experiencia muy interesante.
el aumento de muertes palestinas a manos del ejército israelí en Cisjordania, la condena capital por blasfemia que pesa sobre Mohammad Asghar en Pakistán o la de 10 años sobre Omid Kokabe en Irán por negarse a trabajar en proyectos militares. A todo ello pues sumamos la vulneración del derecho de la mujer a decidir, móvil de la campaña Mi cuerpo, mis derechos, que acabáis de lanzar, de la que lleváis ahora, como decimos, estas camisetas que por cierto podemos adquirir, ¿no? Y de paso ya invitamos a las personas que nos están viendo a que utilicen esa tienda solidaria, ¿verdad?, para regalar compromiso, implicación y, como decimos, pues solidaridad, ¿no?, con todas las pueden pedirla, perdona, a Madrid, pero también si se ponen en contacto con el grupo de Córdoba, ¿no?, para que no les cobren los costes de envío, porque nosotros hacemos un pedido grande, pues nosotros pedimos y se la vendemos al precio de coste, ¿vale? ¿Tú quieres hablar un poquito de la campaña? Sí, la campaña se presentó mundialmente el 6 de marzo y bueno, coincidía con la inauguración de nuestra exposición WOZA y bueno, la campaña trata de que los estados hagan realidad, protejan y hagan accesibles los derechos sexuales y reproductivos. Bueno, es un tema mucho más amplio porque, claro, en España ha coincidido con todo el problema de la ley del aborto, pero nosotros queremos insistir mucho, por eso es Mi cuerpo, mis derechos, que es algo muy amplio. Claro, vamos desde la identidad de género hasta el aborto, pasando pues, por el modelo de familia o incluso la agresión sexual, ¿no? Claro, todo ese campo tan amplio, ¿no? Claro, porque, por ejemplo, algunos de los casos en los que se va a focalizar mucho la campaña, Marruecos, que finalmente se ha conseguido, que de momento se ha paralizado una ley que era muy terrible, que obligaba a una víctima a casarse con el violador. Y eso que todavía es el primer peldaño, porque se siguen considerando delito pues las relaciones sexuales consentidas entre adultos y sin embargo pues nos encontramos con otros muchos agujeros negros, ¿no?, en la legislación. Hombre, ¿no? Por ejemplo, todo el tema de los matrimonios de menores, prematuros, por ejemplo, de la mutilación genital femenina, esterilización forzosa, Nepal, estos matrimonios prematuros que crean una serie de enfermedades que ya son en las mujeres, se convierten en algo como generacional. Que no se reconozca, por ejemplo, la violación en el entorno conyugal como delito, que se distinga entre agredidas sexuales vírgenes y no vírgenes, en fin. El principio de un camino largo, ¿no? Y luego también el aspecto de la educación, el derecho a pedir información y que te den información relacionada con relaciones sexuales, sobre tu cuerpo, sobre, no sé, la situación a la hora de contraer matrimonio, de tomar tus decisiones. En ese sentido es muy amplia la campaña. Además considerábamos que muchos problemas posteriores vienen de que no haya una educación adecuada que prevendría muchos problemas y ya que tú has hablado de la identidad de género no podemos olvidar países donde se está castigando la homosexualidad con pena de muerte como Uganda o penas de cárcel, que hubo una campaña muy fuerte cuando los Juegos Olímpicos ahora en Rusia. Pero bueno, yo invito a quien quiera saber más por una campaña muy amplia que entre en las páginas generales de Amnistía. Y bueno, si le interesa el tema, tenemos materiales abundantes. Porque claro, después de ese logro, como decíamos, en el entorno de Marruecos nos encontramos con esa indignante, inadmisible reforma del Código Penal que el Parlamento del Gobierno de Mozambique quiere aprobar este mes, ¿no? Y un poco nos movemos en las mismas lides, ¿no? Sí, en muchos países, afortunadamente en otros se van dando pasos, se sigue considerando a la mujer como alguien que no cuenta, por eso era tan importante lo de las decisiones, pero insistimos en que es algo amplio, porque claro, el derecho a una identidad de género es algo muy amplio y por supuesto implica hombres, mujeres y luego el tema de las menores que nos parece muy terrible. Las condiciones en que muchas mujeres viven, embarazos, partos, las relaciones en el entorno, lo que tú has comentado, las violaciones en el entorno familiar, la mutilación genital, que a veces ocurre en nuestros países cuando la gente viaja y eso afortunadamente ya también en España se está vigilando, pero bueno, es que son cuestiones tan amplias que claro, no nos da tiempo, pero invitamos sobre todo, vemos que tú te lo has leído bien, a que la gente profundice en este tema, que nos da una visión, por eso la lucha de mujeres como WOZA, que va en sentidos muy amplios de derechos civiles, es muy importante visibilizarla cuando en países donde las mujeres
están luchando por sus derechos. Que no se repitan casos como los de Amina Filali, esa niña de 16 años, que como muchas otras pues acababa suicidándose. Son muchos los suicidios de esas mujeres que se ven completamente pues condenadas, ¿no?, a un matrimonio con su propio agresor, o bueno, por supuesto, imborrable el recuerdo de Savita Halappanavar, a la cual se le negaba, ¿no?, ese aborto, cuando sabíamos perfectamente, sabían que era inviable, se llevaba a la mamá por delante, ¿no? Sí, sí, además eso incluso contraviene, vamos, usos muy reconocidos durante muchos años, y es terrible que una cosa como esta ocurriera en Irlanda. Y igual que en el caso de la lapidación, casos como los de Amina y Safiya pusieron un poco en el foco del mundo lo que estaba ocurriendo, también queremos que la gente sea muy consciente y que eso no pase como de puntillas, y que realmente los gobiernos se tomen muy en serio la protección de los derechos, no solo de mujeres, de todos los seres humanos. Bueno, por eso hablamos de derechos sexuales y reproductivos, es un sentido muy amplio. Muy amplio, sí, es un derecho humano. Y ya en el ámbito español, como decíais antes, ha venido a coincidir con esa reforma del anteproyecto de ley del aborto, y con esta finalidad, con el objetivo de pedir una reunión con el Ministerio de Justicia, con Alberto Ruiz Gallardón. Firmaba esa carta el director de Amnistía Internacional en España, Esteban Beltrán, pues argumentando, exponiendo esas razones por las cuales consideráis que este texto, que este documento supone un retroceso de décadas, ¿no?, en relación a la ley de plazos que teníamos actualmente. Sí, nosotros siempre insistimos en hablar de un tema de salud, tal como lo considera la ONU, y tener en cuenta los aspectos de la salud que van a quedar un poco, van a ser muy problemáticos la manera de abordarlos en la ley, igual que se han producido algunos colegios, pero siempre en un sentido de diálogo. Por supuesto, nosotros no pretendemos dictar leyes a ningún gobierno, pero sí recordar unos compromisos, y que hay unos temas de salud en juego, y es una carta larga, que son 3 o 4 folios, que no se puede hablar aquí en detalle, porque claro, no se pretende limitar a un eslogan, pero nos gustaría que efectivamente fuera receptivo a oír esas razones, y que se diera cuenta que lo que se está en juego, temas de salud de las personas, al margen de luego ya los criterios que cada uno tenga sobre sus decisiones, ¿no?, en la vida. Y nos vamos mucho más lejos, porque esas más de 200.000 mujeres que pudieron ser sometidas a esterilización forzada en Perú en la década de los 90, pues ocupan otro de los campos, de los ámbitos dentro de la campaña Mi cuerpo, mis derechos, ¿no? Amnistía quiere poner ahí el foco de atención y denunciar además pues esa presunta colaboración del Estado ante una situación tan flagrante, ¿no?, como la que nos... Esto ha habido ya más ocasiones en otros países, porque muchas veces se utiliza este método aparentemente por unas razones de control de natalidad, pero realmente se está incidiendo sobre poblaciones concretas de un país. En Perú ya hemos tenido preocupaciones, tuvimos hace años precisamente a una mujer sobre el tema de la salud materno-infantil, por las condiciones tan malas en que en ciertas regiones de Perú las mujeres tenían que desarrollar un embarazo y dar a luz. Entonces, por eso volvemos al eslogan, mi cuerpo, mis derechos. Puede una persona tomar una decisión por X razones de salud, por sus razones personales, de someterse a algún tipo de medida de esterilización. El problema es cuando un gobierno coge amplias capas de la población y sin su consentimiento, y a veces, porque también luego salieron a la luz hace años unos casos en Estados Unidos, a veces y con engaños se está sometiendo a estas personas a una esterilización forzada. Todo eso desde luego hay que investigarlo, y que haya unas responsabilidades. Se está quitando el derecho a las personas de decidir sobre algo tan importante, sobre un poco la manera en que ellos van a vivir un aspecto de su vida y de su futuro, ¿no?, y a poblaciones grandes. Porque de momento en estos 10 largos años pues solo se han investigado 2.000 casos, y encima el 22 de enero la Fiscalía Penal Supraprovincial de Lima los archivaba. El único caso que ha logrado que se presenten cargos, eso sí, contra el personal
personal médico, no se habla de responsabilidades políticas, es el de María Mamérita, no lo voy a decir, Mestanza Chávez, en el año 98. Y es que también hay mucho que decir, ¿no?, sobre las autoridades gubernamentales que han dado de momento la callada por respuesta, ¿no? Sí, suele ocurrir mucho en todos estos casos y es muy difícil investigar, a veces no hay testimonios, a veces las propias víctimas, por muchas razones culturales, personales, no quieren denunciar o no quieren verse o que su caso sea expuesto. Entonces, en esto, como en algunas otras violaciones de derechos humanos, la verdad es que por eso hay que verlo como casos colectivos, porque también forma parte de dar poder a las mujeres y hombres, animarles a que se visibilice todo esto. Pues continuamos hablando con Amnistía Internacional, y es que, aunque se nos termina el tiempo, queremos recordar la importancia de esta campaña Mi cuerpo, mis derechos, que aboga porque las mujeres pues no sean más muñecas ante la ley, seres inertes, que no se incrementen esas cifras, esos 150 millones de niñas que ya han sufrido agresión sexual, esas 470.000 mujeres que mueren cada año por abortos inseguros, esas 70.000 adolescentes que lo hacen a causa de su embarazo. Cada acción cuenta. Hemos hablado, mencionado, adelantado ya algunas de las maneras en las que podemos colaborar, pero hay muchísimas en Amnistía, además del activismo, del voluntariado, esa adhesión a la red de acciones urgentes, el trabajo por casos individuales, regalando, como decíamos antes, productos de esa tienda solidaria, haciendo incluso un legado. Tenemos muchas vías, ¿no?, con las que llegar a esas personas, como decíamos antes, ¿no?, el caso de Nur Mehmet, que pueden recibir, a las que puede llegar pues ese hálito de esperanza, ¿no?, ese haz de luz, ¿no? Sí, bueno, uno de los propósitos de la exposición WOZA era recaudar fondos para poder seguir trabajando. Así que, bueno, animo a... Pero además, vamos, básicamente ya el que la gente nos esté escuchando hoy y haya 5 o 6 personas que se animen a interesarse más, a saber más de esto, y luego cada uno decidirá qué hace. Y bueno, si os parece, nos quedamos con esas buenas noticias, que también en Amnistía además lo señaláis y hacéis mucho hincapié en que las consultemos, que también nos quedemos con esos logros alcanzados. Por un lado, pues Germain Katanga, declarado culpable de crímenes de guerra y de lesa humanidad por la Corte Penal Internacional, y la aprobación también por unanimidad en el Consejo de Seguridad de la ONU para abordar la ayuda humanitaria y los abusos en Siria. Y mientras tanto, el trabajo de Amnistía continúa. De hecho, en poco más de un mes, los días 26 y 27 de abril, tenéis esa 40ª Asamblea General Federal de la sección española de Amnistía en Palma de Mallorca. Yo espero que antes nos volvamos a encontrar. Estupendo. Además, las dos vamos a ir a la asamblea. Vais a estar ocupadas. Vamos a estar bastante ocupadas. Sí, si podemos, esa semana que tenemos el desayuno solidario, te haremos llegar, va a haber una campaña de libertad de expresión en España, pero todavía está incipiente. Si tenemos materiales, te lo haremos llegar, y encantados, y muchísimas gracias por vuestra colaboración, porque, bueno, esto se ve mucho y yo creo que está bien estar aquí. Tampoco queremos estar continuamente, hay que espaciar, que la gente nos coja con ganas. Muy bien.